En Aragón podemos decir que hay importantes entidades que están involucradas en este tipo de mala praxis. Hablemos de bancos y cajas y bueno, en todo caso, ¿qué debería hacer el cliente cuando ante su banco o ante su caja se ve involucrado en este tipo de problemas? ¿Qué paso debería seguir para intentar salir del problema? Y le pregunto a usted, don Álvaro, y después a don Paco, en ese orden, para que me conteste esta pregunta. Pues en primer lugar, reunir, reitero lo dicho anteriormente, saber realmente lo que tiene y tratar de acuñar la documentación acreditativa de aquello que tiene. Si no la tiene, dirigirse inmediatamente a la entidad financiera por escrito y pedirle copia de toda la documentación que tenga firmada con la entidad financiera, de las órdenes de compra, de las comisiones que le haya venido cobrando, del folleto, la circular de oferta, todo lo que afecte al producto en cuestión. Y dirigirse al servicio de atención al cliente planteando una queja o una reclamación, por cuanto viene así legislado en una norma específica que regula el funcionamiento de los servicios de atención al cliente de las entidades financieras, y plantearle ya la queja siendo lo más riguroso y preciso posible en cuanto a las circunstancias que rodearon la comercialización del producto. ¿Quiénes intervinieron? ¿Qué le dijeron? Si fue acompañado, con quién fue acompañado y exactamente qué fue lo que le contaron del producto. Si utilizaron y emplearon términos como garantizado, depósito, siendo que luego se trataba de otro tipo de producto. Si le explicaron el emisor, quién era, los ratings de las agencias de calificación, si le explicaron cuidadosamente todo esto y plantearlo por escrito. Posteriormente, la entidad financiera tiene el plazo de 2 meses para contestar a estas reclamaciones, que siempre lo hace, siempre lo suele hacer en plazo, hemos de decir. Y tras las mismas, uno tiene la posibilidad de dirigirse al organismo regulador, la Comisión Nacional del Mercado de Valores, en el caso de las participaciones preferentes, que está hoy en día desbordada. Si bien estaba tardando en dar unos informes a las reclamaciones que se le planteaban de unos 4 o 5 meses, en la actualidad, por nuestra experiencia, está tardando 18 meses. ¿Qué ocurre? Que son informes pues, que no son vinculantes, aunque son informes muy exhaustivos que analizan si realmente, después de la recepción de las alegaciones de la entidad financiera, evalúan si bajo su criterio se ha dado adecuadamente o no la información y el trato que el cliente debía percibir. Pero, como digo, no son vinculantes. ¿Qué ocurre? Que sobre este producto ya se han dictado muchísimos informes de la CNMV, con lo cual estos informes, en cuanto a la categoría general de los elementos esenciales del producto, de sus características, de su funcionamiento, sirve para todos los casos, porque participaciones preferentes son todas similares o muy parecidas, ¿no? Con lo cual uno podría valerse de todas esas referencias que ya en la última memoria de la Comisión Nacional del Mercado de Valores del año 2010, que ha sido publicada en octubre de este año, aparecen reseñadas y con un apartado específico aparte que trata este problema y que de forma generalizada concluye que las entidades financieras lo comercializaron inadecuadamente, pero en general. Si uno quiere saltarse ese paso, directamente ya le queda la vía judicial. Y es el planteamiento de una demanda judicial por la vía civil en la que se reclama el nominal de la inversión, tanto por error o vicio en el consentimiento radical, por cuanto se han incumplido las múltiples normas aplicables del mercado de valores en cuanto a la información y todo lo que hemos venido ya reseñando, o plantear subsidiariamente el incumplimiento de las obligaciones por la entidad financiera conforme a los contratos que tenga firmado de custodia, depósito, administración, intermediación o gestión de cartera, y en virtud de dicha acción reclamarle los daños y perjuicios sufridos más los intereses legales incrementados en 2 puntos. ¿Existe alguna estadística de éxito sobre ese tipo de enfrentamiento judicial con el banco? Es decir, ¿esto no se prolonga en el tiempo y realmente resulta también más complicado que recurrir a otros medios, tal vez? Efectivamente, en relación a uno de los productos que ya habéis comentado y que creo que tratasteis en un programa aparte, los swaps o las permutas de tipos de interés, el porcentaje actual es altísimo. Estamos hablando de un 86-87% de sentencias favorables a los inversores o los clientes, ¿no? Que incluso se incrementa algo más al computar las de las audiencias provinciales. Efectivamente, son casos que deben ser valorados uno por uno,
Es decir, estadísticas está habiendo muchos de ellos que están dando la razón a los inversores, porque efectivamente son productos muy complejos para expertos cuyos riesgos se han minimizado y se han comercializado más bien exagerando las bondades del producto, digámoslo así, ¿no? Siempre las bondades y minimizando los riesgos. Entonces sí que existen muchos casos que se están dando la razón. También he de decir que hay algunos otros, porque caso por caso debe ser analizado, en los que los inversores que reclaman, pues tenían una experiencia que no era la de un inversor minorista, la de un perfil conservador, sin conocimientos en materia financiera, con profesiones incluso dedicadas a actividad financiera, y donde, claro, es más complejo el acreditar que realmente se ha producido esa falta de información o que la misma no ha podido ser comprendida o facilitada. Ahora bien, la entidad financiera, hemos de decir, juega con un hándicap. Debe ser ella la que acredite haber proveído de la información adecuadamente. Es decir, no debe uno acreditar que no la ha recibido, por cuanto sería diabólico acreditar un hecho que no se ha producido, sino que es la entidad la que debe acreditar que efectivamente dio la información adecuada. Y conforme a la normativa de aplicación, debe recabar un recibí de sus clientes o de sus inversores de aquello que les entrega, cosa que prácticamente no ninguna lo lleva. Efectivamente. Claro, el tema está también que ahora en la época de crisis en la que tenemos y donde han recientemente, por ejemplo, un banco como puede ser el Banco Valencia, pues ha entrado prácticamente en suspensión de pagos, ¿no? Y otros bancos, pues puede ocurrir, no se sabe, pero puede ocurrir, nunca lo sabemos, ¿no? Hasta que ocurre. Y claro, en esa situación lo que hay que decir es que los poseedores de las acciones, perdón, de las participaciones preferentes son los últimos en cobrar. Es decir, esto y podría, si puede añadir algo más, don Paco, sobre este tema, ¿qué nos puede decir? A la pregunta que planteabas antes, ¿qué tiene que hacer? Que yo creo que es lo que le interesa al cliente o al ciudadano, que ahora mismo le estamos suscitando la duda de, pues, no sé lo que tengo, no sé qué es lo que tendré, ¿no? Efectivamente, tanto saber qué es lo que tiene como saber cómo se lo han vendido. De ahí que no solo la información, sino en el momento en el cual la ha recibido. ¿De qué me sirve a mí que le hayan hecho el test del inversor, el de idoneidad o el de conveniencia, el que corresponde en cada caso? ¿De qué me sirve a mí si me lo han hecho después, como hay muchas resoluciones de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, que dice, sí, usted me aporta, recuerdo una de Deutsche Bank, usted me aporta el test, pero me lo aporta, no viene acreditado la fecha en la que lo ha realizado, no sabemos si lo ha hecho antes o después de haber vendido el producto. Entonces, tan importante es saber qué es lo que tiene como las circunstancias que han rodeado la venta. En este sentido, ha hecho Álvaro una notable exposición de lo que es el procedimiento de reclamación en el ámbito financiero, que tiene un matiz muy importante de demora de tiempo, esos 2 meses, más los 6 meses que puede prolongar el Banco de España, el Servicio de Reclamaciones o la CNMV, y puede suponer una demora de tiempo importante, con la frustración que supone el que no sea vinculante el informe. No es vinculante, es importante porque luego podríamos acudir a la vía judicial para acreditarlo como prueba, o sea que el juez luego pues tendrá la valoración que considere oportuna, pero es una prueba importante, al menos que el máximo organismo regulador. Y es cierto que hay muchas resoluciones en el ámbito administrativo, en la CNMV en concreto, sobre este aspecto. Lo que hemos hecho desde ADICAE ha sido, te cuento la experiencia, por ejemplo, de Galicia, donde hemos agrupado colectivamente a personas que habían suscrito, habían comprado participaciones preferentes de Caixa Galicia. Las hemos tratado de agrupar un poco por la edad y por las características que tienen, porque efectivamente aquí el problema que se suscita es que depende del perfil de cada uno. Agruparlos colectivamente en masa es un poco difícil, porque depende de las características de la persona, así tenía que haberse comercializado el producto. Por lo tanto, lo que hemos hecho ha sido agruparlos dependiendo de la edad, o del nivel de estudio, de la experiencia, y hemos presentado una reclamación tipo colectivo que se puede presentar también en este procedimiento administrativo ante la CNMV, y nos ha dado la respuesta favorable. Problema que si la entidad no quiere asumir ese informe de la CNMV, en el caso del Banco de España o de la Dirección General de Seguros, no lo hace y se queda tan ancha. ¿Vale? Entonces, ese es un problema que tenemos que resolver. Tendrá la vía judicial en una asociación de consumidores. No nos gusta mucho porque supone, como bien habéis planteado, la demora y la incertidumbre. A veces no queda más remedio, pero sí hay una cosa muy positiva cuando se actúa colectivamente, como hemos hecho en otros muchos casos, Citibank, etcétera, es que al ver tal cantidad de gente a la que representamos, las entidades
se acercan a negociar. Y en muchas ocasiones esa negociación evita la incertidumbre y evita, pues, no sabemos si al final a quién va a dar la razón el juez, y la gente, bueno, pues puede decidir o no si se aviene a negociar o no. Es una solución que un poco vendría a paliar el problema de la... Lo cierto es que estas participaciones preferentes, si hoy cotizaran en el mercado secundario de la Bolsa de Valores, ¿no?, pues tendrían seguramente, porque hay una experiencia respecto, un valor notoriamente inferior, muy probablemente un 40% menos. Quiere decir que los clientes que han decidido colocar su dinero en este tipo de participaciones, pues perderían dinero, una parte importante del capital que habían invertido. Sin embargo, eso les proporcionaría liquidez. Lo cierto es que la Comisión Nacional del Mercado de Valores, cuando los bancos tuvieron que recapitalizar sus activos, pues no tomaron en cuenta esta situación y lo dijeron pues a posteriori, cuando ya había pasado una determinada cantidad de tiempo. Por lo tanto, yo creo que aquí, bueno, pues no solamente los bancos han ejercido, ¿no?, una mala praxis, sino también la Comisión del Mercado de Valores y también el Banco de España. Completamente de acuerdo. O sea, pues, supuestamente tiene que velar por el buen comportamiento en todo sentido del banco. Voy a dejar paso a mis contertulios porque están con ganas de hablar. Sí, a mí me gustaría trasladar, quiero decir, que hablar con sencillez, ¿no? Al final las entidades bancarias lo que son es una central que habitualmente está en Madrid o Barcelona y son pequeñas unidades comerciales situadas por todo el país, y que si lo trasladamos a Zaragoza, pues en todos los barrios tenemos una pequeña agencia que es la que trabaja con los clientes de la zona, ¿no? Ese es un poquitín el tema. Con la banca, judicialmente, y ahí está Álvaro García Graels, no ha habido especial conflictividad jurídica si uno lleva una experiencia profesional de unos 25 años hasta que empezó a haber problemas económicos, o sea, hasta que empezaron a cometer graves errores las entidades bancarias y a perder dinero, o sea, esas inversiones en el extranjero, porque hace muchos años la más problemática, había problemática con las comisiones, pero problemática judicial había muy poca. ¿Cuál es el problema? Que cuando llega a esas unidades de barrio, a esas agencias, lo que hacen es, la persona que está en la agencia, que dudo yo mucho, con todo el respeto al que está en la agencia, que entienda todo este tipo de productos complejos y todo esto, porque hasta nosotros tenemos dificultades, siendo despachos especialistas, te tienes que pegar un palizón en la lectura de toda la normativa para entender de qué va. Resulta que tienes una persona en la entidad que recibe unas instrucciones de Madrid, que un día es colocar unas acciones de determinada entidad, te colocan las acciones, ya no se preocupan de si suben o bajan, sino que te las han colocado. Eso era lo que sucedía antes, lo que hacía la entidad bancaria. Venía de Madrid y decía, hay que colocar Iberia, y entonces te colocaban a todos Iberia. Hay que colocar no sé qué, y entonces es una persona bien intencionada como nosotros, una persona que trabaja en un banco y que coge pues a todos los de la zona y les coloca estrictamente lo que le dicen de Madrid. Esto ha derivado en lo que se llama ingeniería financiera, pero aquí habrá que buscar a los responsables, porque claro, estamos hablando del tema judicial, ¿no?, que ahora entraré muy brevemente, pero quien es responsable son los de arriba, es el Banco de España, la Comisión Nacional del Mercado de Valores, que ha permitido de forma descarada la creación de unos productos complejísimos que al final no van a ningún sitio. Quiero decir que al final es que resulta que ahora estamos aquí resolviendo lo que nuestras clases dirigentes no nos han sabido resolver, porque claro, las entidades bancarias cuando tienen problemas económicos, cuando los presidentes de bancos resulta que se ponen unos salarios, bueno, ahora estamos viendo unas pensiones haciendo un desastre de gestión, de 600.000 euros al año, de no sé qué, o sea, claro, para todo eso no llega. Y entonces empiezan a crear unos productos de una complejidad, unos productos, en algunos casos, como sucedieron con la subprime y otro tipo de productos, que eran auténticas estafas, o sea, era colocar absolutos paquetes que no valían absolutamente y al final los reparten entre los clientes. Entonces, yo lanzaría simplemente dos cosas a ver. Una, que hay una altísima responsabilidad de nuestras clases dirigentes, o sea, que no nos han defendido o han tenido una incapacidad manifiesta. Me da lo mismo los grandes directivos de la banca, porque su gestión ha sido, les ha engañado Lehman Brothers, el otro, los irlandeses, o sea, hemos colocado dinero, hemos perdido dinero en todo el mundo, dinero que al final repercute sobre la pérdida de los clientes.